Matthew Swift, CEO y cofundador de Concordia. Nicolás Logothetis, cofundador de Concordia y chairman. María Paula Correa, directora. Muy distinguidos panelistas y asistentes. Me honra mucho participar en este evento de Concordia. He tenido el privilegio de estar cerca de la tarea que los jóvenes promotores de Concordia que hoy nos acompañan han venido realizando en favor de tantos temas cruciales para la humanidad. Y estamos muy agradecidos que este evento lo traigan a Colombia, a nuestra ciudad de Bogotá. Permítanme hacer unos comentarios sobre América Latina, sobre Colombia, nuestro gobierno, las dictaduras de Peluche, Odebrecht, el narcotráfico, valores de familia y gobernabilidad. América Latina. El índice de transparencia internacional indica que cuando un país está en 0 es porque es totalmente corrupto y cuando está en 100 es porque es totalmente transparente. Argentina en el año pasado pasó de 32 puntos a 36, mejoró. Brasil pasó de 38 a 40, mejoró. Chile pasó de 70 a 66, desmejoró. Colombia se ha mantenido con 37 puntos. Es importante destacar esto. El país de la región más cercano a 100 puntos, esto es a la transparencia, es Uruguay con 71 puntos y el más cercano a 0 puntos, esto es a la total corrupción, es Venezuela con 17 puntos. Debemos destacar esfuerzos legislativos que la región ha hecho en Chile, en México y en Ecuador recientemente. Para hablar de Colombia y tener autoridad moral, debo inicialmente referirme a mi gobierno. Separemos casos de persecución política del caso de corrupción. Varios de mis ministros están en la cárcel, no por señalamientos de corrupción. Los han acusado por otros temas y hay una clara persecución política. Un sector de la Corte Suprema de Justicia, órgano que afortunadamente se viene renovando, expresó y consta en grabaciones que aparecieron en los mismos expedientes de la Corte, que a estos funcionarios deberían condenarlos unánimemente y por razones políticas. Pero veamos un caso diferente de corrupción. En el escándalo Odebrecht aparece un viceministro nuestro, de mi gobierno. Aclaro, el ministro de la cartera de Obras Públicas era un hombre totalmente transparente, Andrés Uriel Gallego. Murió hace aproximadamente 2 años largos. ¿En qué consiste el caso de corrupción del viceministro? Ha aparecido recientemente que recibió un soborno millonario de Odebrecht. ¿Cuál fue nuestra reacción? Que a él o a cualquiera de nuestro gobierno que hubiera sido sobornado se le aplique la más severa sanción. ¿Cómo escogía a ese viceministro? No fue producto de un arreglo clientelista. La hoja de vida la obtuve de la Cámara de Comercio de Cartagena y era una hoja de vida que resistía todo el examen. Una persona joven, ingeniero civil de la Universidad de los Andes, con una maestría en la Universidad Mason de los Estados Unidos. Una familia de muy buenos valores, de muy buena reputación moral en la ciudad de Cartagena. Y ahora aparece que recibió alrededor de $6 millones de Odebrecht. ¡Qué tristeza! ¿Cuál fue el contrato? Nuestro gobierno adjudicó la autopista Bogotá-Santa Marta, 1.100 kilómetros, con el nombre de Ruta del Sol. La dividió en 3 tramos. Este era el tramo 2. Participaron 3 grandes consorcios. Todo el proyecto Ruta del Sol tuvo la asesoría de la Corporación Financiera del Banco Mundial y se adjudicó normalmente después de intensas audiencias públicas. Y ahora aparece que este viceministro fue sobornado. ¿Qué hizo nuestro gobierno para combatir la corrupción?
Primero, yo he creído en el control de opinión. Creo que es lo más importante del Estado de Derecho, que empezara hace cerca de 1000 años en Inglaterra con la Carta de Juan sin Tierra, y que es la cesión de poderes de las autocracias al pueblo. Muy importante la evolución de los controles, el control disciplinario, el control fiscal, el control penal, todo tipo de auditorías, los avances legales, pero creo fundamentalmente en la importancia del control de opinión. Nuestro gobierno introdujo medidas como el prepliego. ¿Qué es el prepliego? Antes de publicar las condiciones definitivas para un contrato público, se presenta un proyecto de condiciones, un proyecto previo. Se expone a la luz pública, se discute con todos los interesados y solamente cuando se haya aclarado, esté debidamente discutido, se convierte en el pliego de condiciones para el contrato público que tendrán que cumplir los proponentes. Nuestro gobierno introdujo la medida de las audiencias públicas. Esto es, ustedes llegan al aeropuerto El Dorado, ven un nuevo edificio bonito, moderno. Esas audiencias públicas demoraron 2 meses y en televisión, discutiendo entre los diferentes proponentes hasta que con toda transparencia se adjudicó la licitación. Creamos el portal de compras del Estado, el portal de Internet. El referendo de 2003 aprobó la muerte política a los corruptos, quedó incompleto porque se refiere a funcionarios públicos. Hay que extenderlo también a los particulares y no solamente por detrimento patrimonial al Estado, sino por otras formas de corrupción. Una norma de nuestro gobierno que se le exigió a todos los funcionarios fue: nosotros mismos debemos investigar la corrupción, denunciarla, no dejemos que nos salgan adelante. Cuando lo cumplimos nos fue bien, cuando se incumplió nos fue mal. En una ocasión el ministro de Agricultura, a pocos días de la reelección presidencial de 2006, me dijo que habían casos de corrupción. Cuando la jurídica de la presidencia comprobó, me llamaron y me dijeron: pero si es del caso denunciarlos en este momento, cuando estamos a pocos días de la elección presidencial. La respuesta fue: los intereses electorales del presidente no pueden ponerse por encima de los intereses del país. Se tomaron las medidas, se le comunicó a la opinión pública, la ciudadanía quedó tranquila. Cuando tuvimos reveses, por ejemplo, en el rescate de secuestrados, nunca tapamos, siempre contamos con toda buena fe qué había ocurrido. Y la opinión pública se dividía en los juicios sobre nosotros, pero no ponía en duda nuestra credibilidad. En el caso Agroingreso Seguro, donde el ministro no se robó un peso, víctima de la persecución política, cometimos un error. Cuando una revista de oposición empezó a denunciar el caso, el gobierno se puso a la defensiva. Primer error, no lo encontramos, no hallamos nosotros la corrupción. Segundo error, cuando la denuncia, el gobierno se puso a la defensiva. Yo fui informado 3 semanas después que efectivamente esos casos de corrupción no imputables al ministro ni a los funcionarios, sino a unos particulares existían. Así lo reconoció al país. Tomamos todas las medidas para corregirlo. Era un programa de beneficios a 380.000 agricultores, pero era tarde. El debate político estaba muy encendido. El gobierno Santos está en la obligación de decirle al país si Odebrecht participó en la financiación de la campaña presidencial de 2010. Ha guardado silencio y la anterior fiscalía no quiso investigar quejas muy graves de dineros que habría recibido esa campaña en el exterior, no registrados en Colombia, por parte de empresarios para sanear déficits y también de participación de dineros pagados por el narcotráfico a asesores políticos del gobierno. Y en cuanto a lo que ha ocurrido con la campaña de 2014, este gobierno lo que ha hecho, en lugar de enfrentar claramente el tema, es proponer sofismas de distracción. Pero además está el tema de la adición a la ruta 2 al tramo 2
de la Ruta del Sol. Eso costó inicialmente más o menos 1.200, 1.300 millones de dólares. Y este gobierno, sin licitación pública de manera directa, le adicionó una carretera distinta por un valor aproximado a los 450, 500 millones de dólares y que terminó beneficiando el puerto de personas vinculadas, de personas de la familia, de integrantes del gabinete ministerial. Nosotros hemos dicho que estos contratos se tienen que investigar. Lo mismo el contrato que le dieron a Odebrecht para recuperar la navegabilidad del río Magdalena y un crédito del Banco Agrario en condiciones privilegiadas por 120.000 millones de pesos. Tenemos que seguir el trabajo contra la corrupción. Nuestra bancada presentará el 16 de marzo un proyecto de ley para que todos los funcionarios, los servidores públicos, los congresistas que hagan gestiones ante el Estado tengan que revelar esas gestiones, informarlas, y las entidades del Estado tengan que revelar los nombres de los gestores de recursos ante el Estado. Hay otros temas bien importantes en ese proyecto. Deseo hacer una referencia a lo que el señor Ajo, escritor muy notable, ha llamado las dictaduras de peluche en América Latina. Estas dictaduras se hacen elegir con transparencia, pero se sostienen con fraudes en elecciones posteriores. Me preocupa lo que pasó en Colombia 2014, porque el tema no es solamente la financiación de Odebrecht, sino el fraude en varias regiones de Colombia y lo que se hizo contra el candidato Óscar Iván Zuluaga, víctima de un montaje, como ha quedado claro, de un montaje. El gobierno, con la fiscalía de entonces, le creó a él la acusación de que estaba apelando a un hacker, y eso creó mucha desconfianza en la opinión pública. Las dictaduras de peluche cooptan los poderes, no respetan la independencia, la colaboración armónica entre las ramas del poder público, los cooptan, o abiertamente como en Venezuela, o aquí empiezan a cooptarlos con favores, pero algo bien grave. Aquí, en el actual gobierno, han empezado a cooptar poderes independientes con favores, con un problema. Hoy, el gobierno desoye lo que dice la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía, sobre aspectos inconvenientes del acuerdo con FARC, no obstante que el gobierno venía con la práctica de cooptar esos poderes. Ahora ha preferido las presiones de FARC. El periodismo y las dictaduras de peluche lo expropian, como en Venezuela, o también obligan a algunos medios a cambiar de propietarios para que los nuevos propietarios sean del gusto del gobierno. Los censuran, los sacan de circulación, como se ha visto en Venezuela recientemente con CNN. Los intimidan, como en Ecuador, donde prácticamente esa ley de prensa impide que los periodistas tengan libertad crítica al gobierno, los sobornan. Colombia, que ha sido un país de instituciones, de periodismo independiente, está hoy avanzando por el grave camino de unos altísimos costos contractuales que ha asumido el gobierno para favorecer periodistas. Adjudicó el manejo del Canal 1 a unos amigos del gobierno que se unieron como proponente único, sin competencia. De mí tengo que decir que mis únicos medios de comunicación son las redes sociales. Mi emisora es un Twitter y mi canal de televisión es un Facebook. Se está siguiendo ese gran mal ejemplo de Venezuela. Creo que el narcotráfico tiene que ver con todo este problema de corrupción en Colombia y en América Latina. El narcotráfico creó una cultura de desprecio a la ley, una cultura donde la ética y la moral no existen. Cuando uno ve todo este escándalo del continente, de la firma Odebrecht, encuentra que son prácticas de la cultura mafiosa que trajo el narcotráfico, el desprecio por la ley, el dinero por encima de la ley,
el dinero por encima de la ética, el dinero por encima de la moral. Tenemos que hacer énfasis en la necesidad de crear conciencia sobre valores de familia. Sin valores de familia es imposible derrotar la corrupción. Y permítanme referir al tema de la gobernabilidad. Hay que escoger, o la gobernabilidad resulta de manejos oscuros, de cruce de prebendas entre los titulares de los órganos del Estado, o de aceptación popular. Algo que nosotros hicimos fue tener un diálogo sincero con el pueblo colombiano durante 8 años que nos permitió tener gobernabilidad. Diálogo popular sincero ayuda a construir gobernabilidad y a construir total transparencia. Muchas gracias.